Bueno, preguntarles cómo están, cómo estuvo la semana anterior, que hubo esta pausa de clases sincrónicas, cómo están con el cierre del semestre. Un Me gustaría poquito conocer un mal. poco mal en qué sentido. Eh, Más que nada, cansancio físico y psicológico bastante Ujú. importante que la semana anterior ayudó a solventar, pero que aún así está ahí, tanto por razones totalmente endógenas a la universidad como por causa exógena. Y lamentablemente se han concatenado de tal manera que no está siendo muy grata la Mm, experiencia este último mes. Mucha lástima. Bueno, espero que pueda salir adelante las semanas que quedan. Igual viene otra pausa pronto, ¿cierto? Antes de finalizar definitivamente el semestre. Eh, bueno, en general, ¿cierto? Ha sido complejo el avance de este año y a nosotros especialmente se nos ha extendido bastante el primer semestre. A mí por lo menos actualmente me impacta más en lo psicológico que en lo físico. Hasta antes de agosto, hasta antes de julio, yo diría estuve muy cansado físicamente y mentalmente. Pero ahora que terminó julio, me siento mejor físicamente, pero psicológicamente siento que este primer semestre en la USACH se ha vuelto más pesado. A pesar de que mi carga de trabajo, mi carga laboral en la USACH es bien pequeñita, porque solo tengo el curso que tengo con ustedes. Bueno, ¿Y y usted a nivel familiar está bien, profesor? sí, afortunadamente mi familia, todos bien, y nos hemos cuidado harto, hemos tratado de salir lo menos posible. Y en general, bueno, mi hijo solamente experimentaron, son los dos pequeños, de 12 y de 8, entonces ellos sufrieron harto la ausencia de sus amigos, necesitan mucho ver y conversar y jugar con sus amigos y eso les ha costado harto. Sí, me imagino. Mm. Lo bueno es que están bien. ¿Están en una zona que ya salió la cuarentena o todavía están en cuarentena? Sí, nos liberamos hace una semana y media o algo así, 2 semanas parece. Estamos ahora, yo estoy en Providencia, así que estoy en fase 3. Ah, comprendo. Nosotros recién pasamos a esa fase como hace 3 4 días. Ya. Vamos a ver cuánto duramos. Yo sigo Sí, bien, ojalá dure. soy pesimista al respecto, pero por lo que veo en los números de otros países, al parecer hay muchos más contagios, pero pocos fallecimientos, así que a lo mejor se reproduce aquí la misma dinámica. No hay nada malo en tener esperanza. Bueno, Héctor, Fernando, ¿algún comentario acerca de cómo va su cierre de semestre? Mucho trabajo, poco sueño, ayuda. Ya, bueno, es la vida universitaria, ¿no? Lo Sí, pero mío, ahora raramente se siente más pesado que en un semestre presencial, la verdad. sí, seguramente. Bueno, a mí me ha pasado como profe experimentar una carga, una tensión extra por esta dinámica de la virtualidad. Eh, bueno, hay que irse acostumbrando. Yo por lo menos tuve ya un primer semestre de aprendizaje y eso creo que me ha servido hasta ahora. Les cuento que seguramente pudieron ver alguna notificación en sus correos electrónicos porque envié a través de los foros una retroalimentación a los posteos de cada uno. Eso significa que actualicé la información de la evaluación de los foros y por lo tanto me gustaría que la compartiéramos y que viéramos eso, el panorama general para partir. Y luego, bueno, conversemos brevemente acerca de lo que falta, porque estamos prontos a terminar el curso, nos quedan un par de semanas, incluyendo la semana de receso de septiembre. Y dentro de este periodo nos queda todavía por elaborar un texto breve que yo les había indicado con el cual íbamos a cerrar el curso, así es que también quería compartirles la guía o la pauta para ese trabajo.
¿Recibieron notificaciones de la retroalimentación o no recibieron nada? Sí, yo recibí por lo menos por mi parte. Ya. Me fijé de todos modos que el foro quedó un poco desordenado porque algunos posteos se respondían entre ustedes mismos cuando publicaban sus respuestas. Por lo tanto, cuando yo respondía ahora con la retroalimentación, quedaban varias respuestas, varias retroalimentaciones eh, anidadas, digamos, sobrepuestas una con la otra. Así que a lo mejor se vuelve un poco confuso, pero traté de identificar a todos a quienes les estaba respondiendo. Ujú. Bueno, les muestro de inmediato el panorama completo, como lo veo yo hasta el minuto, en términos de trabajos. En general, bueno, todos completaron la primera parte, que yo les había pedido tres foros de 4, y allí ya pueden ver los resultados finales de ese trabajo. En general, bueno, las puntuaciones fueron bastante positivas y me pareció muy bueno en general el ejercicio. Todos hicieron un gran esfuerzo por elaborar respuestas bien informadas, por supuesto bien escritas la mayoría, eh, muy pertinentes, y me parece en general, es mi percepción solamente, que también muy alineadas sus respuestas con las lecturas o con el texto que íbamos siguiendo. Espero que eso les haya servido, les haya sido, digamos, provechoso para el aprendizaje o para profundizar en torno a la temática. Y luego lo que sí veo es que en cuanto a la segunda parte del trabajo, que es la participación en 2 de 3 foros, estamos bastante atrasados. El grupo en general está bastante atrasado. De los que están aquí conectados, veo que me parece que Fernando tenía desarrollado sus 2 foros de la segunda parte, y Héctor también. Así es que por su lado está completo el trabajo hasta ahora, y en el caso de Gabriel estaría faltando un foro, Gabriel. Entiendo. Y No, tenía... no, yo juraría que había respondido los dos, pero voy a Ya. revisar, tal vez yo cerré la página y Ujú. no apreté ingresar respuesta. Ya, es posible, porque yo hasta ahora en la mañana vi todo lo que estaba publicado y no encontré una segunda participación tuya. Así es que por favor revísalo para poder actualizar la información. Bueno, tenemos una baja asistencia, así es que muchas de las personas que tienen pendiente su publicación, espero que luego puedan ver la grabación y ponerse al día a la brevedad. A lo más puedo esperar a todos quienes no han escrito foros en esta segunda parte, los puedo esperar hasta el próximo martes, porque tampoco quisiera que se sobrecarguen ustedes más todavía, considerando que les voy a indicar ahora cómo desarrollar el escrito final, con el cual vamos a terminar el curso. Así es que tengan presente entonces como plazo deadline definitivo el próximo martes para hacer la actualización de su participación en los últimos 2 foros que ya están disponibles en el aula virtual. En el caso de Tamara, que no está presente, pero en el caso de que vea la grabación, ella participó en los 4 primeros foros, por lo tanto ella puede utilizar este cuarto foro como comodín en esta segunda parte. Okay. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre este panorama? Héctor, Fernando, Gabriel. No, pero principalmente era eso lo que yo quería consultarle, que Ujú, lo bueno es que lo respondió sin que nadie le dijera, que era ujú, lo de la fecha última de los foros. ujú, Eh, Eso sí, lo que acaba de mencionar me asaltó una duda. ujú. Eh, ¿Esta deadline incluye contestar cualquiera de los foros faltantes, tanto de la primera evaluación como de la segunda evaluación, o solamente los de la segunda evaluación? Solo los de la segunda, porque en la primera parte solo tenemos el caso de Vania, que completó 2 de 3, pero ella ya se comunicó conmigo y lo resolvimos internamente. Así es que concéntrense en los foros 5, 6 y 7. De esos 3 hay que elegir 2. En tu caso, Gabriel, ya respondiste el foro 5. Nadie había escrito en el foro 6, supongo que es porque el que a lo mejor demandaba más carga de trabajo, yo les había sugerido algunas lecturas complementarias en ese foro.
Y el foro 7 es bastante abordable porque tiene que ver con aspectos curriculares de la pedagogía en filosofía, por lo tanto puede ser un tópico de fácil desarrollo y además interesante en la medida que tiene que ver con la profesión docente. Ok, profesor. ¿Ya? Bueno, entonces procedo a comentarles ahora acerca del trabajo final. Recuerden que la estrategia de evaluación incluía entonces estas dos calificaciones por participación en foros y la última evaluación que correspondía, según lo que les había propuesto inicialmente, a un texto breve que yo me lo imaginé inicialmente en el formato de ensayo o en el estilo de ensayo, pero podemos digamos, flexibilizar esa definición. Eh, Pensemos básicamente en un documento de reflexión crítica en torno a alguna temática contingente que ustedes puedan analizar desde el punto de vista de CTS. Para eso entonces en el aula o eh, en el aula virtual coloqué aquí un enlace donde pueden acceder a la pauta para la elaboración del informe, que más o menos describe lo esperado, el producto esperado y las condiciones para desarrollarlo. Vemos aquí entonces que se trata de un documento escrito que da cuenta de un ejercicio de reflexión crítica en modalidad de ensayo breve, con apoyo bibliográfico muy acotado acerca de un tema contingente en el que los estudiantes y las estudiantes puedan usar las categorías de análisis de CTS. Cuando pienso o pensamos en categorías de análisis de CTS, por supuesto tenemos que incluir ahí las distintas perspectivas o orientaciones que fuimos revisando más o menos sistemáticamente en relación primero con ciencia o con la ciencia, luego en relación con la tecnología, luego en relación con la sociedad y cómo, por supuesto, estas categorías están entrelazadas unas con otras. Inicialmente yo había previsto que este trabajo fuera, desde el punto de vista temático, acotado a un par de tópicos contingentes, en el sentido de que me parece que son temas cruciales que estamos enfrentando como sociedad contemporánea, sociedad actual, ¿cierto? Uno era el cambio climático y otro es el de la pandemia que estamos todavía enfrentando. Son temas sin duda que corresponden a nudos muy críticos de nuestra vida cotidiana y nuestra vida futura, en los cuales se entrelazan de una manera muy especial ciencia, técnica y sociedad. Por eso los había considerado de manera prioritaria. Pero también a propósito de una pregunta o una sugerencia que alguien hizo la vez que comentamos este trabajo hace un par de semanas, vamos a abrirnos a la posibilidad de que ustedes mismos seleccionen alguna temática, siempre y cuando cumpla con la condición de tratarse de un tema o de una situación contingente o reciente que pueda ser analizado con las categorías de CTS. Junto con la temática, yo aquí les indiqué también a modo de referencias sugeridas un par de artículos o un par de referencias que les pueden servir de puerta de acceso a la temática. Son sugeridas porque ustedes, por supuesto, podrían reemplazarlas por otras que les parezcan más atractivas o a lo mejor ya leyeron y son pertinentes para la temática, no hay problema con eso. Lo mismo entonces si es que deciden elegir un tema de interés propio, les voy a pedir que consideren al menos 2 referencias bibliográficas explícitas que ustedes puedan elegir y que tengan que ver, por supuesto, con su temática. En cualquier caso, siempre va a ser importante que apelen al texto que revisamos durante las sesiones, al texto que le llamamos guía,
y eventualmente, si es pertinente, alguno de los temas de discusión que desarrollaron en los foros. Por supuesto, también es muy, muy bienvenido ese trabajo. El plazo que estaba señalado en la última versión del programa para la entrega de este trabajo es el 22 de septiembre. Esto sería la semana de regreso, después de la pausa del 18. Y es un plazo muy, muy, muy estricto, porque los cursos tienen que estar cerrados esa semana, tienen que cerrarse el día viernes 25, me parece que es. Por lo tanto, no podemos extendernos más ni un minuto siquiera. En ese sentido, sí les pido encarecidamente que tengan presente este plazo como inamovible absolutamente. Y espero que ese día 22, porque es día martes, nos reunamos entonces a las 11:20. Cada uno va a hacer entrega de su trabajo a través del campus virtual. Y ojalá para cerrar el curso todos puedan compartir, comentar brevemente cuál fue la temática que desarrolló en su trabajo, y eventualmente intercambiar opiniones con sus compañeros. No es parte de la evaluación, pero sí es parte del proceso, digamos, de cierre del curso, y eventualmente nos puede servir a modo de retroalimentación. En términos de formato del documento, por supuesto, un texto electrónico, un documento electrónico, para normalizar la extensión y en ese sentido homogeneizar un poco también el tipo de trabajo que van a entregar entre todos ustedes. Tamaño carta, tipografía Arial número 11, interlineado 1.15, márgenes normales. Extensión como máximo 3 páginas, para que vean que es un texto muy, muy acotado, y por lo tanto a lo mejor le queda grande el término ensayo, ¿cierto? Por eso piénsenlo como un estilo de ensayo, pero no necesariamente deben desarrollar una tesis o defender ahí una idea discutible. Puede ser un texto en el cual revisan alguna idea que es pertinente para la temática, en el cual simplemente describen la temática o la situación haciendo uso de alguna de las categorías de CTS, etc. En ese sentido, entonces, los criterios de evaluación que voy a considerar, espero que ustedes puedan explicitar, en primer lugar, una posición filosófica acerca de las características de la práctica y el conocimiento científico, mencionando al menos un par de autores relevantes. Pueden pensar esto como un ejercicio descriptivo, digamos, de qué es la ciencia, cómo se puede entender la ciencia de acuerdo a ciertos autores, ¿cierto? Y cómo esas visiones aparecen reflejadas, o uno puede de alguna manera reconocerlas en la situación o en la temática que están analizando, están abordando. Algo semejante en relación a explicitar una posición crítica respecto de la naturaleza o de las características de la tecnología y su relación con el conocimiento científico, también incorporando la mención a un par de autores relevantes, por supuesto cualquiera de los que hayamos mencionado en las sesiones. Estas menciones a autores relevantes, quiero decir, digamos, referencias indirectas, porque son autores que aparecieron en la revisión que hicimos de los temas de CTS. No estoy solicitándoles que hagan la lectura de estos autores, o que hagan citas de estos autores, citas directas de estos autores. Como primera fuente, quiero decir. Las primeras fuentes para el trabajo van a ser los 2 artículos de referencia que yo les sugerí o que ustedes eligen, y el texto guía. Básicamente, esas 3 fuentes bibliográficas deben considerarlas como fuentes primarias para la escritura de este texto. Espero que puedan entonces analizar posibles relaciones CTS que se pueden reconocer en la situación o temática desarrollada, mencionando algunos ejemplos concretos de estas posibles relaciones. En el, digamos, cuerpo completo, cuerpo general del texto, espero que ustedes sean capaces de demostrar que tienen o que dominan una interpretación personal informada,
no solamente, digamos, desde la experiencia o desde la opinión, sino que haciendo uso de términos técnicos y de la referencia a estas fuentes primarias que les mencioné o las citas indirectas a los autores relevantes. Por lo tanto, entonces, considerando los textos de referencia y citas explícitas al texto guía y al menos uno de los artículos complementarios que van en el listado de referencias. Y en términos de estilo, de escritura, ojalá una redacción lo más fluida posible, estilo académico, ortografía correcta, respetando el formato. Varias de las retroalimentaciones que hice en los foros, en general, me parecieron que apuntaban justamente a un estilo que no era del todo académico, yo diría un estilo más coloquial. Esto era un criterio que estaba dentro de la evaluación de sus aportes en los foros, y ahí hay algunos que yo creo que podrían mejorar el estilo pensando en este texto final, porque por supuesto, claro, en los foros se daba un poco más la espontaneidad para escribir allí, a pesar de que estaba escrito como un criterio de evaluación, pero les pido entonces que especialmente en esos casos tengan atención para seguir un estilo académico consistente en la escritura de este texto final. Eso, ¿algún comentario, alguna pregunta? Profesor, yo tengo una duda ¿Sí? que es más bien particular. Uh-huh. A mí a veces en la página de la U virtual a mí se me buguea y no me Yeah. deja acceder por hasta 2 días. En el Uh-huh. caso en el que en la fecha cercana, el 22 de septiembre, a mí se me llegase a generar ese problema, ¿yo podría enviarle el trabajo por email? Sí, por supuesto, no hay ningún inconveniente. Lo importante es que sea dentro del plazo, y si es que entonces el campus virtual fallara por alguna razón, el correo electrónico está disponible para entregar el documento. Comprendo, muchas gracias. De nada. Bien, entonces, preguntas, comentarios, parece que no hay más. Yo quería finalizar esta sesión revisando rápidamente un último documento, un último texto que de alguna manera, bueno, es una parte de lo que me habría gustado hacer en estas sesiones finales, eh, pero lo vamos a acotar y nos vamos a quedar solamente con esta mirada muy general acerca de la relación entre neoliberalismo y ciencia, porque justamente me parece que hay una discusión en ciernes, digamos, acerca de cómo el modelo político económico que, que ha madurado y que está hasta cierto punto también en una especie de apogeo, al mismo tiempo que muy criticado, ¿cierto? Ha impactado, continúa impactando el desarrollo y la producción de conocimiento y de tecnología. Y eso sin duda impacta en todas las áreas del conocimiento. Con esta temática me interesa entonces cerrar las presentaciones de las sesiones sincrónicas. De acuerdo al programa que publiqué en la última vez, el próximo martes es una sesión liberada para que ustedes trabajen autónomamente, ojalá en el texto final, o en los foros que tengan pendientes, pero con esta sesión entonces vamos a dar por cerrada las sesiones sincrónicas hasta el día 22, cuando nos encontremos para compartir el desarrollo que cada uno haya hecho en su propio trabajo de término. Por supuesto, cualquier comentario, aporte, sugerencia, que quienes están presentes en la clase pueden abrir su micrófono para ir enriqueciendo, ¿cierto?, la presentación. Bueno, esta revisión muy inicial, como les decía, la vamos a hacer siguiendo este artículo de Aybar del año 2018, que tiene una orientación o un énfasis hacia el caso de lo que se llama, especialmente en el ámbito español, las humanidades digitales,
no es un tópico muy difundido, muy conocido en nuestro contexto, pero probablemente va a surgir más claramente en el corto plazo. Sin embargo, más que la profundización en torno a las humanidades digitales, donde cabe justamente la filosofía, o donde hay espacio para la filosofía, el autor hace una revisión de cómo justamente la orientación o la política neoliberal ha producido o está produciendo una transformación de la ciencia. Así que, siguiendo este autor, entonces vamos a revisar algunos de estos elementos. Lo primero que por supuesto hay que situar o hay que aclarar es de qué estamos hablando cuando hablamos de neoliberalismo, y si bien puede ser debatible o discutible en distintos ámbitos de esta noción, es más o menos claro que se trata de un conjunto de prácticas económicas y políticas relativamente recientes, porque surgen alrededor de la década del 80, y que están, digamos que comparten un núcleo ideológico eh, fundamentalmente desarrollado o inicialmente desarrollado por autores como Milton Friedman y von Hayek desde el punto de vista económico, y que ya tuvo o ha tenido ciertas distintas experiencias o distintas implementaciones más o menos prácticas a nivel político, especialmente en los casos paradigmáticos de Reagan en Estados Unidos y de Thatcher en Inglaterra. La idea básica o el núcleo común que podríamos identificar en esta ideología es que se trata de introducir de alguna forma la lógica del mercado, es decir, la competencia, en todos los ámbitos de la vida social. No se trata únicamente, y lo vamos a detallar en breve, que el mercado opere en los sectores económicos y productivos, sino que desde la perspectiva neoliberal, la competencia o el mercado se introduce incluso en los ámbitos de servicios o de desarrollo social, como son la educación, la cultura, los servicios públicos. Y desde ese punto de vista uno puede incluso llegar a sostener que esta lógica de la competencia inunda o permea todos los espacios de la vida cotidiana. Y en ese sentido, por supuesto, este núcleo ideológico entonces configura un tipo de sociedad muy especial, muy característico. Algo de lo que sin duda nosotros como país y como ejemplo probablemente también de implementación de un modelo neoliberal podemos constatar fehacientemente. Bueno, el punto es que si el liberalismo, digamos, como doctrina, promueve de alguna manera que el Estado sea cada vez más pequeño y se achique frente al mercado, de manera que el Estado solo provea servicios allí donde el mercado no pueda operar, porque eventualmente no hay espacio para las ganancias o para las rentas de capital, etc. El neoliberalismo va de un modo probablemente más profundo en este giro o en esta intencionalidad, porque no se trata tan solo de que el Estado se limite en términos de su capacidad de acción, sino que el Estado incluso se vuelve un promotor de la lógica de la competencia, introduciéndola dentro de ámbitos que antes eran, o que tradicionalmente antes del neoliberalismo eran espacios propios de la acción pública. Y en ese sentido el Estado se vuelve una especie de mecanismo que lo único que puede hacer, o que su foco principal está en paliar o en acotar los efectos negativos del mercado, por una parte, y por otra parte transformarse en un mecanismo que elimina las trabas a la competencia.
para que el mercado pueda operar lo más libre y expandido posible. En ese sentido, el Estado se vuelve un modelador del mercado, introduciéndolo, como veíamos, en todos los ámbitos de las relaciones sociales y económicas. ¿Cómo operan las políticas científicas en este contexto? Básicamente enfatizando la creación de valor comercial. Esto, digamos, es algo que uno puede constatar empíricamente, ¿cierto? En los tipos de investigación que se hacen en un contexto neoliberal, en el fomento del uso de patentes, por ejemplo, y por lo tanto en la propiedad privada de la producción de conocimiento. Y al mismo tiempo en la promoción de la inversión privada en proyectos de investigación, ya sea a través de universidades o a través de centros de investigación privados o incluso a través de la investigación en el mundo empresarial. Por supuesto, el supuesto es que la inversión privada favorece ciertos tipos de interés, en general aquel que está motivado por mayores posibilidades de aplicación comercial y por lo tanto mayores expectativas de retorno económico. Es interesante cómo en una sociedad de este tipo, donde justamente lo que se hace es privilegiar o priorizar el retorno económico, entonces de alguna manera la unidad básica sobre la cual se estructuran las relaciones y las instituciones adoptan la forma de una empresa que de alguna manera tiene su foco en optimizar o en mejorar la gestión para optimizar también las ganancias. Sin embargo, esta lógica empresarial, esta estructura de empresa, de alguna manera se extrapola a distintos ámbitos de la vida social en la medida en que el mercado comienza a operar en cada uno de esos ámbitos. Según este autor que estamos siguiendo, la lógica o la estructura empresarial comienza a operar a nivel de las familias, a nivel de la universidad, a nivel de la escuela, a nivel del teatro, a nivel de distintas agencias culturales, que inevitablemente en un marco de competencia, en un marco de lógica de mercado, necesitan o tienen que empezar a gestionarse como empresas para poder de alguna manera subsistir, digamos. Esto es muy claro en el caso de las universidades, por ejemplo, que justamente en el caso chileno por lo menos, vemos cómo universidades que podríamos decir son públicas, estatales, tienen que financiarse en gran medida se financian con gasto privado, y para obtener ese gasto privado, esos ingresos privados, tienen que competir en el mercado con otras instituciones que son privadas, y esa competencia se da a nivel de, por ejemplo, marketing, imagen, cantidad de publicaciones, posicionamiento a nivel comunicacional, etc. Finalmente, lo que la universidad hace es operar como una empresa que lo que hace es vender sus productos. Y sus productos son investigaciones y títulos, básicamente. La escuela también opera con mecanismos de gestión y de control que apuntan justamente a optimizar o a hacer más eficiente el funcionamiento de la escuela en base a resultados, y eso en el caso chileno es muy claro porque hay mecanismos que justamente, como decíamos antes, ¿cierto?, operan desde el Estado, que justamente actúa como un mecanismo promotor de la lógica de la competencia y del mercado, en este caso a nivel del sistema escolar. Estamos pensando en la evaluación estandarizada, por ejemplo, en el CIMSE, en la evaluación de desempeño docente, que están asociadas, digamos, medidas o mecanismos o instrumentos que están asociados a tanto a réditos como a castigos.
Y en ese sentido, las distintas escuelas compiten por mejores resultados, porque los mejores resultados eventualmente les garantiza o mejores ingresos o mayor demanda de público, y así, por lo tanto, su subsistencia y eventualmente su crecimiento. Bueno, y en general, ¿no? Cualquier otro ámbito que uno pueda analizar en el ámbito, en una sociedad neoliberal, la puede encontrar permeada por estas lógicas de competencia. Dependiendo de las familias, eventualmente hay familias que responden a una lógica mucho más empresarial que otras. Sin embargo, hay dispositivos de mercado que están influyendo sobre las dinámicas familiares y introduciéndolas o llevándolas justamente hacia esta orientación neoliberal. Por poner un ejemplo, el mercado de seguros, el mercado de los seguros de vida. Cómo es que las familias, digamos, son capturadas por este mercado y entonces comienzan a participar, a especular, ¿cierto?, respecto de las expectativas de vida utilizando estos seguros. O los seguros universitarios, que también se hacen parte de la dinámica económica de una familia, quienes los pueden adquirir, por ejemplo, y entonces comienzan a acumular o a juntar dinero para el futuro estudios secundarios de los hijos de la familia durante muchos años. Bueno, en esta dinámica, diríamos, el estereotipo, el ejemplar más representativo de esta dinámica empresarial es el emprendedor versus el mercader o el consumidor. En una sociedad liberal, uno diría el consumidor es el principal representante, ¿no?, del sujeto social. Pero en la visión neoliberal cobra especialmente la relevancia la figura del emprendedor, porque este emprendedor se trata de un sujeto que está justamente compitiendo en la lógica de mercado en distintos ámbitos de su propia vida. Y si bien uno puede encontrar, por supuesto, emprendedores que están abocados a su empresa, a la producción de algún producto y a la venta de ese producto y a obtener lucro finalmente, la figura del emprendedor no se reduce únicamente a esa experiencia, sino que uno la puede extrapolar, la puede encontrar en otras personas que no son propiamente dueños o directores de empresas, sino que son eventualmente trabajadores de cualquier área o profesionales que lo que hacen finalmente es, en cierta manera, sacar partido de su propia imagen, ¿cierto? Verse a sí mismos como un empresario o como una empresa. Y por lo tanto de lo que se trata es de proyectar una buena imagen que sea vendible y que le permita competir con otros en distintas áreas de su desarrollo. Me parece que, por ejemplo, LinkedIn es una red social que explota justamente esta figura del emprendedor, del sujeto emprendedor. Bueno, en este marco entonces la ciencia neoliberal, también conocida como capitalismo académico, academia acelerada, capitalismo cognitivo o universidad-empresa, se caracteriza por una creciente subordinación a intereses privados, fundamentalmente porque más empresas y corporaciones financian la investigación, y la reestructuración en general de la actividad científica sobre la base también de la competencia y la venta o comercialización de resultados. Fíjense de nuevo cómo en estos espacios el Estado juega un rol relevante. Por una parte, el Estado va desapareciendo en el financiamiento de investigación y desarrollo en beneficio de la propiedad privada o el capital privado que hace esas inversiones. Y por otra parte, el Estado también promueve, mediante la misma lógica de competencia, la producción científica mediante concursos que son competitivos, mediante becas que son competitivas, entre otras distintas herramientas.
Aquí hay un par de gráficos que muestran un poco la situación actual de nuestro país en cuanto a inversión. En el lado izquierdo estamos situados en el último lugar, en la OCDE, por lo menos en el año 2016, en cuanto a inversión en investigación y desarrollo respecto del Producto Interno Bruto. Solo el año 2016, solo un 0,36% del PIB se destinaba a investigación y desarrollo. Pero este porcentaje incluye gasto público y gasto privado, o inversión pública e inversión privada. Si vemos ahora la distribución de ese gasto, justamente en el caso chileno todavía no es tan crítico. Vemos que las empresas están financiando investigación y desarrollo hasta algo así como un 40%. Pero también hay un porcentaje importante que corresponde a educación superior, donde por supuesto también hay una gran cantidad de gasto privado, tanto de las familias que pagan la educación como de empresas o corporaciones que aportan a la investigación dentro de la educación superior. Y por otro lado, el Estado aporta recursos solo en un porcentaje de algo así como un 20%. Pero en otros países esta distribución es todavía más favorable hacia el sector privado, que realizan una inversión relativamente mucho mayor que la inversión pública para producción de gasto en investigación y desarrollo. Bueno, con esta lógica entonces las universidades se conciben, se gestionan como empresas, como corporaciones, incluso como multinacionales. Uno de los problemas justamente que se ha estado observando en el modelo de negocio de las universidades actualmente con la pandemia es que gran cantidad de los recursos que reciben, especialmente en las universidades más grandes europeas, provienen de estudiantes extranjeros. En ese sentido, esas grandes universidades de Europa y Estados Unidos son multinacionales porque gran parte de su negocio consiste en captar estudiantes que provienen de otros países. Sin embargo, en un escenario de pandemia, ese flujo migratorio en cierta manera se reduce significativamente y por lo tanto hay un problema de prioridades que tienen que revisar el modelo de negocio sobre el cual se han sostenido en los últimos años. Pero internamente la misma dinámica de la universidad se va modificando porque de lo que se trata es de optimizar la gestión interna de los recursos. Y si lo que hace la universidad es vender títulos y vender investigación y obtener de esa manera un posicionamiento y eventualmente mayores ganancias, entonces tiene que optimizar eso. Y lo hace optimizando por una parte, quedándose con una pequeña elite de profesores que están bien pagados y que tienen recursos para investigar, y una gran cantidad, un gran cuerpo académico que está más bien precarizado porque no tiene contratos permanentes y que eventualmente solo reciben ingresos por docencia y nada más. Entonces se produce una polarización interna en términos laborales. Y al mismo tiempo, las universidades están tendiendo a separar, justamente con la lógica de ser más eficiente en la competencia, separar un cuerpo docente, un cuerpo académico con funciones exclusivamente docentes y un cuerpo académico con funciones principalmente o exclusivamente de investigación. De lo que se trata es de optimizar la producción de investigación y por lo tanto se crean centros de investigación donde hay una élite de investigadores que no hace docencia, pero sí está abocado a la producción y a la publicación de artículos. Porque de lo que se trata es de que la universidad pueda competir con otras instituciones semejantes y esa competencia se va a dar en términos justamente de títulos, de posicionamiento, de obtención de patentes, por ejemplo, a través de estas investigaciones, entre otras cosas. De manera que esta dinámica ha desencadenado o ha llevado a un crecimiento, un incremento en lo que diríamos es la privatización de la ciencia. Por una parte, en el aumento de la prioridad que se da a las leyes de propiedad intelectual, donde no solo se privatizan los resultados, sino también los procedimientos. No solo se privatiza la vacuna,
por ejemplo, sino también se privatiza los procedimientos y los test realizados para producir, para obtener esa vacuna. Por lo tanto, nadie puede reproducir el mismo producto en ninguna parte, porque tienen propiedad intelectual. Justamente una de las discusiones que hay en torno a las vacunas para COVID tiene que ver con qué va a pasar con la propiedad intelectual de las vacunas y de esos trabajos. La OMS aboga porque sea un conocimiento liberado, ¿no es cierto?, por bienestar social. Pero hay evidencia o hay casos en los cuales la propiedad pertenece a un laboratorio y entonces ese laboratorio es el que lucra justamente obteniendo ganancias de la inversión que hizo en la producción de un cierto resultado de investigación científica. En esa misma línea, entonces, el investigador se vuelve también un emprendedor, un gestor de su propio trabajo. Él tiene que darse a conocer, tiene que vender su imagen, entre comillas, ¿no? Y por lo tanto tenemos a una gran cantidad de académicos, de investigadores que participan de la vida pública, porque de esa manera construyen redes sociales que les permiten justamente de alguna forma intercambiar conocimiento privado y al mismo tiempo ir posicionándose y posicionando las instituciones a las cuales pertenece. Pero no solo eso no solo ocurre, digamos, a nivel personal, sino que también ocurre a nivel institucional, en la medida en que uno de los principales trabajos del investigador, que es la publicación, también es un espacio privatizado, en la medida en que para publicar existen empresas, en general multinacionales, que capturan prácticamente la mayoría de las revistas científicas en el mundo, y especialmente las revistas científicas más prestigiosas, aquellas que tienen un foco mucho más especializado, y por lo tanto de lo que se trata o lo que tratan de hacer muchos investigadores es justamente publicar en esas revistas especializadas, pero para hacerlo tienen que pagar, por si no pagan ellos tienen que pagar las instituciones a las cuales pertenecen. Así es que hay hartos, digamos, incentivos o estímulos para que los académicos se involucren en esta lógica de producción académica también privatizada. Y finalmente el neoliberalismo, por supuesto, también impacta en términos del tipo de contenido que la ciencia produce, o del tipo de contenido que resulta prioritario investigar en un determinado momento, en una determinada época histórica. Se puede mirar hacia atrás la historia de la ciencia y ver que en el siglo XIX principalmente el desarrollo tecnológico y la investigación estaban especialmente centradas en la química y en la ingeniería eléctrica. Después de eso, a principios del siglo XX, con Einstein, el desarrollo de la física cuántica, entonces el foco de desarrollo tecnocientífico estuvo en la física. Pero el giro privatizador actualmente está especialmente liderado por las ciencias biomédicas. De lo que se trata en el ámbito de las ciencias biomédicas justamente es producir resultados que sean comerciables o comercializables. Y por lo tanto hay mucha inversión en investigación biomédica a través de los laboratorios, por ejemplo, para la producción de fármacos, de vacunas, etc. Y en ese marco, por supuesto, en el marco de la búsqueda de resultados comercializables, en general las ciencias sociales y las humanidades siempre han recibido mucha menos atención, porque justamente probablemente han tenido menos vínculo con el ámbito productivo y con la actividad económica. De ahí entonces que este autor que estamos siguiendo conecta el neoliberalismo con un espacio, con un ámbito de las humanidades que, como les decía, es relativamente reciente y que se denomina el de las humanidades digitales, que busca justamente constituirse en una especie de puente o de promoción de las humanidades en el mercado. Y esto lo hace a través de la integración de la producción
académica en el ámbito de las humanidades con la tecnología, específicamente con tecnologías de información y comunicación. Hay especialmente dos tipos de trabajos o sea, dos ámbitos, muy grandes ámbitos de trabajo en torno a los que giran las humanidades digitales. Por un lado, aplicaciones de herramientas digitales a las humanidades, por ejemplo, sistemas de inteligencia artificial para analizar el contenido de obras literarias, por ejemplo, o análisis de corpus lingüístico para análisis de literatura. Y también otros trabajos que versan sobre reflexión acerca de la tecnología desde la perspectiva de las humanidades. Principalmente el desarrollo, la producción ha estado especialmente centrado en este ámbito desde la literatura, con mucha menos énfasis en las otras áreas como la filosofía, por ejemplo, o las ciencias sociales en general, como la sociología, etc. Se observan desde esta perspectiva, que como les digo, tiene un cierto auge, un cierto crecimiento, algunos sesgos, como son la valoración de las TIC como si fueran positivas siempre, como si fueran un fin en sí mismo. Es decir, hay un poco sentido crítico en esta, diríamos, escuela de pensamiento. Y por otro lado, parece que se considerara que todo desarrollo tecnológico es valioso, independientemente si se trata de redes privadas o de redes académicas. Digamos, aquí caben Facebook, Twitter, pero también cabe academia.edu o Academia ResearchGate, que son portales privados en los cuales básicamente lo que ocurre es que se recolectan datos de los usuarios y estas empresas, por supuesto, comercian con esos datos. Según entonces esta perspectiva de las humanidades digitales, permitirían avanzar hacia una nueva relación o hacia construir una relación que no existía entre empresa y humanidades, justamente vinculando el ámbito del mercado con el trabajo humanista o del ámbito de las humanidades. Sin embargo, estos sesgos y este énfasis en la generación de productos, especialmente visuales, especialmente comerciables, parece ser que le quitan mucho de humanidades a esta área de las humanidades, en el sentido de que la interpretación se vuelve secundaria o incluso se relega como indeseable. Lo que importa más es la producción de materiales que sean digitables, que sean compartibles y que estén basadas en datos, y en general datos que se suponen son más o menos neutros en ese sentido, en un sentido neopositivista. Neutro en el sentido de que pueden ser interpretados con independencia del contexto, y por eso, digamos, se apela, por ejemplo, a Big Data o a inteligencia artificial para análisis de corpus lingüístico, etc. Por último, entonces, y con esto quiero cerrar esta presentación, frente a esta propensión, ¿no?, a tecnologizar los proyectos de investigación y a darle a la tecnología un papel central, que empieza a crecer en el ámbito de las humanidades y que al mismo tiempo se correlaciona o es afín a la tendencia neoliberal de reducir los problemas, ya sea pedagógicos o socioeconómicos, a cuestiones puramente técnicas que se transan en el mercado. Bueno, la pregunta que quisiera dejar planteada es simplemente cómo la filosofía y cómo la pedagogía en filosofía pueden hacerle frente a esta propensión. Eventualmente, si es que todavía no es tan claro o no es tan visible el problema en nuestro contexto, ¿cómo prepararse para enfrentarlo cuando se encuentre, ¿no?, cuando se exprese de un modo mucho más patente? Y por otro lado, cómo justamente la filosofía puede subsistir y puede lidiar en un contexto en el cual la producción académica o en el cual el trabajo académico o la investigación
está regulado o está condicionado por una lógica de competencia en el mercado y a nivel de instituciones. Bueno, con esa última pregunta entonces quiero cerrar esta presentación y con ello cerramos esta última sesión sincrónica con la cual avanzamos en el programa. Me doy cuenta ahora que hay hartas más personas presentes en la clase, 4 personas más que no se habían incorporado antes, les doy la bienvenida. Al principio de la clase conversamos un par de cuestiones, diríamos, de organización, ¿cierto? En torno a la evaluación del curso y en torno a los trabajos que falta realizar. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna inquietud, pregunta a propósito de lo que pudimos ver en esta presentación o sobre la etapa final del curso? Yo, por ejemplo, profe, tengo cierto como comentario respecto al criterio que ocupa el autor, porque entiendo que el PPT está armado frente al autor que nombró al principio, Sí. un tal Aybar. Sí. La forma en la que él caracteriza el neoliberalismo me parece que es bastante problemática. Y me parece que es bastante problemática, no tanto por su definición de neoliberalismo, sino por el liberalismo al que se contrapone. Yo, obviamente, desde la humildad, yo he tratado de leer desde mi propia cuenta la historia del liberalismo y neoliberalismo, y si algo me ha quedado claro en mi estudio autodidacta, es que la razón por la que es tan difícil definir el neoliberalismo es producto de que la historia del neoliberalismo del liberalismo está incompleta. Porque, por ejemplo, la separación, la definición que hace al principio Aybar, en donde caracteriza al liberalismo como aquel movimiento político y económico a la vez, en el cual hay una separación entre Estado y mercado, y con la consecutiva desaparición o achicamiento del Estado, eso es una definición que sería cierta únicamente para la perspectiva anglosajona. Si uno analiza el liberalismo implementado en el país donde nació, que fue en España, o en su forma en que se implementó en Francia, esto no obedece algo tan así. En España sería más una separación taxativa entre religión y Estado, a la vez que el aseguramiento de los derechos de gente y otras cosas que se acordaron en la Corte de Valladolid. Y en el caso de Francia sería la generación de el jus naturalis a través de la Carta de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, y los principios de la Revolución Francesa. Entonces a mí me genera cierta aspereza la definición. Lo otro fue que concatenó en un mismo grupo a Friedrich von Hayek y a Friedman, siendo que ambos pertenecen a dos escuelas distintas, la monetarista y la austriaca, que se llevan a matar si uno lee los textos de estos autores. No diré que no hay puntos comunes, pero sí me parece que ese siempre ha sido el punto más débil de ciertas formas de levantar el neoliberalismo, que es meter en una amalgama a todos estos autores. Lo que sí me parece más apropiado, y que en ese sentido yo siento que el texto da bastante buena cuenta, es cuando se hace esta junta de Reagan con Thatcher. Porque el neoliberalismo, si bien es poco defendible una definición taxativa en economía, sí es plenamente identificable en lo que viene a ser en forma de sus propuestas políticas, que viene a ser esta privatización de lo que antes se consideraba patrimonio común, la desaparición del estado de bienestar en pos de posturas más bien donde el mercado pasa a ser el nuevo sostenedor de la sociedad, y en tanto sostenedor hay que pagarle ya que es un privado. Y en eso me parece que está súper bien la separación que hace el autor. Respecto a lo que se comenta más en el texto, yo me quería detener en lo último que se nombró casi, que fue el tema de las humanidades. Si bien las humanidades en un sentido amplio han sido el campo de conocimiento más afectado producto de que es el menos sensible a la mercantilización de sus productos, yo creo que hay ciertas partes de las humanidades que no solamente sí se invierte dinero en ellas, sino que además son las más importantes, como lo puede ser, en el caso particular de Estados Unidos, el tema de la ingeniería social, que es esta concatenación de sociología,
con arquitectura y otros cuerpos de conocimiento que han generado algunos estudios culturales que son realmente preocupantes, ya que muestran cómo hay un intento tanto del establishment como por parte de los grandes holdings en Estados Unidos y otras partes del mundo por generar el control a lo largo de la población, ocupando herramientas que antes no se tenían a disposición, como lo puede ser el Big Data, que antes solamente se detenían en la gentrificación y en otros aspectos de control poblacional más acotados, como la eugenesia mediante la ruptura de condones en grupos de población pobre, cosas así, para mantener la mano de obra. Y en ese sentido yo creo de que habría que ser más taxativo. Yo no he leído el texto, así que no puedo saber si el autor hizo esas salvedades, pero me parece que hay ciertas humanidades que no solamente sí se le inyecta mucho dinero y que son la impronta principal de varios think tanks en Estados Unidos, sino que además son las que comandan. Yo no pondría que el giro únicamente está tampoco en la biomedicina. Me parece que también, y a causa de lo mismo que yo digo, que viene a ser el tema de los Big Data, una de las partes de la empresa que más está invirtiendo dinero a nivel empresarial es la tecnología informática y la tecnología informática con orientación en cuántica. Varios millonarios como Elon Musk, entre otros, han invertido ingentes cantidades de dinero en empresas destinadas a la creación de computación cuántica con tal de generar los primeros servidores cuánticos, con tal de no poder ser hackeables y a la vez tener una capacidad de dominio de información y conexión mediante arañas de datos que haría que la Big Data pase a un nivel totalmente monstruoso y cercano a una situación post-orwelliana que figura muy negativamente si uno lo ve del lado pesimista. Ellos, obvio, claro, tanto gente como Elon Musk o los dueños de Epic Games o el propio Ian Bezos, director de Amazon, han planteado que ellos no van a ocupar estas herramientas para un control poblacional, sino simplemente como una araña de datos para buscar y mostrar los intereses que tendrían a nivel económico los traficantes de Internet mediante la información que ponen, pero creo que no es pesimista pensar, porque ya se mostró con el escándalo de Cambridge Analytica, de que el empresariado está codo con codo con las fuerzas del establishment, tanto nacional como internacional, para generar dominios del movimiento poblacional, tanto en intereses como en la creación de esos intereses. Eso era más que nada el comentario que yo quería hacer. Muy bien, Gabriel, muchas gracias por tu comentario, realmente muy profundo e interesante. Yo efectivamente creo que el autor no hace una revisión muy acuciosa de las distinciones que tú mismo estableces, eh, y por lo mismo tampoco ahonda en las distintas humanidades. Su foco es esto que él llama las humanidades digitales, y tiene, me imagino yo, la expectativa de llamar la atención respecto de esto que está ocurriendo en el contexto español. Pero concuerdo contigo en que sin duda hay otras aristas que tendríamos que explorar en relación al impacto que el neoliberalismo tiene en la producción de conocimiento en los ámbitos que podríamos calificar también como de humanidades. A lo mejor ahí hay un tema abierto para el trabajo, para el texto que podrías escribir en este artículo final para cerrar el curso. Me parece que hay varios temas que tocaste que podrían ser abordados de un modo bastante preciso en un texto breve, y que sin duda sería una contribución a la producción del curso. Muchas gracias, Gabriel. ¿Alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta, ya sea sobre la temática o sobre el cierre del curso? Profe, yo tengo dos dudas. Sí. La primera es en torno a la materia y la segunda es como a cosas del curso. Respecto a la pregunta que está en pantalla, podría ser quizás que la anulación de aspectos tecnológicos en el aula como un método en que la filosofía presente nuevas maneras de desarrollar la educación, porque hoy en día la educación está claramente muy maquineada por la tecnología, ya sea virtual o no virtual, ya sea con un Power o no. Ese sería un buen ejemplo, cosas por el estilo, me imagino yo, como tratar de prescindir un poco de la inmediatez, por ejemplo, del Internet, de que si necesito analizar un concepto, evitar que los cabros lo busquen, por ejemplo, que es algo que se dice mucho y que puede ayudar mucho.
quizás prescindir un poco de la herramienta, ocuparla en su medida justa y necesaria y no que sea el foco de la educación, como vemos que pasa muchas veces. No sé si alguien quisiera comentar la pregunta de su compañero. A mí me parece, Benjamín, que bueno, efectivamente, digamos, si es que uno se queda con la tecnología como algo positivo o valioso en sí misma, entonces probablemente está promoviendo una visión, en este caso, digamos, si hablamos de tecnología educativa, una visión de la educación que resulta más bien centrada en la producción más que en el proceso pedagógico, digamos. Y si es que uno asume a priori o tiene este sesgo a priori de que la tecnología es valiosa en sí misma, entonces corre el riesgo de no evaluar adecuadamente los impactos que esa tecnología pueda tener en la misma dinámica, en este caso pedagógica, o de las relaciones sociales en general. Por poner un ejemplo concreto, en muchas escuelas, muchas aulas hoy en día están utilizando las herramientas de Google, por ejemplo, como Classroom, o hay otras que ya estaban disponibles, que ya están disponibles en las escuelas, que implican plataformas de gestión de contenido e incluso provisión de material didáctico para los profesores. O bueno, cualquier recurso digital que uno quiera incorporar en la sala de clase. En general, son dispositivos, son recursos tecnológicos que suponen o que implican una serie de supuestos educativos, supuestos pedagógicos, que por supuesto van a tener un impacto en la forma en la cual el profesor se relaciona con los estudiantes, en la cual los estudiantes se relacionan entre sí y en la cual todos en conjunto se relacionan con el contenido o el objeto de aprendizaje. Entonces, más que yo creo cerrarse a priori o negarse a la posibilidad de usar tecnología, yo creo que la cuestión clave está en reconocer cuáles son sus características, sus limitaciones, sus compromisos epistemológicos eventualmente, y ser precavido respecto de la forma en que la tecnología va a tener un impacto ya sea en mi aula o en la dinámica de la escuela. Bueno, una pregunta que yo les había hecho justamente en alguno de los foros tenía que ver con que si tiene o no tiene sentido resistirse a la tecnología, por ejemplo. A lo mejor un profesor que quisiera evitar el impacto de la tecnología en su aula adoptaría una actitud de resistencia. Y eso, por supuesto, puede tener mucho sentido desde cierta perspectiva pedagógica, pero varios de ustedes concordaban en que no tenía mucho sentido el resistirse a la tecnología, sino más bien justamente en incorporarla de un modo ya sea crítico o informado, etc. Pero de todos modos me parece una pregunta que tenemos que seguir enfrentando, ¿no? Y probablemente es algo con lo cual vamos a lidiar casi cotidianamente. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, es conveniente o no que le sugiera a mis estudiantes utilizar Facebook para hacer un producto asociado a un proceso de enseñanza-aprendizaje? O armar un perfil de Instagram para promocionar o para promover una idea, por ejemplo, de conciencia ecológica, por decir algo. O usar Twitter como una red de comunicación o de discusión, de debate con mis estudiantes. Todas esas herramientas, por supuesto, no van a ser inocuas, no van a ser neutrales. Y si yo decido incorporarlas en mi diseño pedagógico, eventualmente tengo que asumir cuáles van a ser los alcances o los impactos que van a tener esas tecnologías. Esa sería mi opinión al respecto. Benjamín, pero decías que tenías otra pregunta para eso. Sí, pero me gustaría conversarla personalmente con usted si no le molesta. Ya, de acuerdo, no hay problema.
Bueno, sin más, Profesor, sí. Héctor había hecho una pregunta en el chat. Ah, déjeme mirar porque no vi el chat. También dice Héctor, me parece que esta es la pregunta a la cual se refiere, el último párrafo de esta diapositiva, familia, empresa, también consideraría medios de ingreso a trabajadores independientes, como podría ser Patreon. Ah, me parece que está refiriéndose Héctor a la figura del emprendedor, ¿no? O del el sujeto social como emprendedor, como prototípico de esta sociedad neoliberalizada. Yo creo que sí, yo creo que la figura del Patreon, o del Patreon, que justamente es una plataforma, es una tecnología, ¿cierto? Que le permite en este caso al trabajador independiente o al grupo de trabajadores independientes o de profesionales o lo que sea, rentabilizar algo que ellos ofrecen o que producen. Eh, Así que si estoy entendiendo la pregunta, yo respondería que definitivamente sería otro ejemplo más de cómo hoy en día las personas podemos justamente rentabilizar nuestra imagen en cuanto emprendedores individuales, como empresarios, sujetos empresarios, digamos. Espero que eso más o menos le sirva a Héctor en relación a la pregunta. Bueno, todo lo que se monetiza, ¿no? El youtuber que monetiza es probablemente un ejemplo más de explotación de la imagen, ¿no? O de la autoexplotación. Bueno, solamente para cerrar entonces quiero mostrarles para quienes no alcanzaron a ver al principio de la sesión el panorama en general de las evaluaciones que quedaron aquí sintetizadas respecto de la participación en foros. Todo el grupo ya participó en la primera parte de la evaluación, que eran los 3 de los 4 primeros foros, así es que pueden ver aquí el resultado. Sin embargo, varios todavía no han avanzado, o por lo menos no encontré publicado su posteo en los foros de la segunda evaluación. Así es que les pido, bueno, prestarle atención a esto porque nos queda poco tiempo y hoy día también aproveché de indicarles las condiciones para el trabajo escrito final, que yo creo es un trabajo acotado, pero les va a demandar algunas horas, por lo tanto, ojalá no acumulen más carga de trabajo, puedan ponerse al día. Les decía al principio que para completar los 2 foros que faltan de esta segunda parte, tendrán plazo hasta el próximo martes. Espero que no se extiendan más que el próximo martes para que puedan dedicar tiempo también a la elaboración del escrito final y para que me den tiempo a mí para realizar la evaluación de este trabajo. ¿Ya? ¿Alguna duda sobre este punto antes de que terminemos la conexión? No, profe, de hecho era esto mismo lo que le quería preguntar. Ya, Pero muy me quedó bien, todo gracias, claro. gracias Benjamín. Bueno, en el campus virtual van a encontrar entonces también un enlace para que vean la pauta o la guía de orientación para la elaboración del escrito final. Les pido que lo revisen. Si es que alguien tiene problemas de acceso al campus virtual, lo voy a enviar de todos modos por correo electrónico en el caso de que fuera necesario. En cualquier caso, entrando a la página del curso, aquí encuentran el link para la pauta de elaboración del informe escrito final. ¿Ya? Eso es todo por mi parte. Ok, profe, muchas gracias por todo.
Muchas gracias a ustedes también, que tengan un buen resto de semana y cualquier duda, por favor, me contactan al correo electrónico. Gracias, profe. Cuídese, que tenga buen día. Hasta luego. Cuídense. Chao, chao.